Bendiciones de lo alto para todos. Nos sentimos contentos y felices de estar otra noche en su programa Claramente Discutido. Saludamos a todos los radioescuchas, las personas que nos siguen y que siempre están pendientes de nuestro programa. En esta noche quiero saludar a mis compañeros que como cada viernes pues están aquí. Noemí. Muy buenas noches, mi nombre es Nairobi de los Santos, estamos aquí para servirle. Hoy comenzamos con nuestro segmento Los jóvenes hablan. Edgar. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Buenas noches para los que estamos acá en República Dominicana y buenas tardes para los que están en Centroamérica. Muchas bendiciones de parte de Dios para ustedes. Amén, su hermano Eugenio, y de verdad que nos sentimos contentos de poder estar con ustedes una vez más en este espacio Claramente Discutido. Un saludo especial para todos aquellos que nos van a sintonizar a través de las redes y también a través de esta emisora. Bueno, hoy nosotros comenzamos con el segmento Los jóvenes hablan. Así es, y bueno, suena interesante, ¿verdad? Los jóvenes hablan, ¿de qué se trata? Bueno, es un segmento totalmente interactivo, un segmento interesantísimo también, donde nosotros vamos a estar debatiendo temas de sumamente interés y temas muy poco común para aquellos jóvenes que quizás puedan ser que hayan temas que ellos lo hayan escuchado y otros que no hayan escuchado. Así es, y yo creo que todo el que tenga menos de 100 años puede escuchar, ¿no? ¿Verdad? Claro que sí. ¿Por qué no? Porque la juventud no solamente está en la edad, creemos que también está en el espíritu, ¿verdad? Espíritu y en la actitud. joven. Así que bueno, hoy comenzamos con nuestro segmento, como le llamamos, nuestro segmento juvenil, y tenemos un tema interesante que es retos en el liderazgo en la juventud. Y vamos a saber con qué se come eso, de qué se trata eso, ¿verdad? Y dinos algo acerca de la Biblia. Por eso dice la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primero de Timoteo 4:12. Bueno, ciertamente, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, hoy nos vamos a dar cuenta cuáles son esos retos que mayormente lidian esos líderes juveniles, esos pastores que a su corta edad el Señor lo ha llamado a dirigir una grey, específicamente la juventud. Eugenio, háblenos un poquito. Sí, así es. Y reconociendo, ¿verdad?, que ser líder no es una tarea fácil, como muchos quizás pudieran imaginar. Y es por ello la importancia de este tema. Y queremos definir, a propósito de este tema, que ser líder es ser influencia, inspirar, guiar a otros. Hay habilidades que pueden ser aprendidas, pero el don y el llamado solo lo da Dios. Sobre todo eso, ¿verdad? Es importante que los que nos escuchan puedan entender esto. Vemos al joven Timoteo que ejerció un ministerio desde su juventud, guiado por Dios y con los consejos del apóstol Pablo. Ejercer un liderazgo fructífero y con efectividad en la iglesia, y en específico con la juventud, tiene sus retos. Guiar a esta generación al Señor y ayudarlos a permanecer es un total desafío, sin mencionar sus necesidades personales y emocionales, con las cuales muchas veces el líder tiene que lidiar. No obstante, la mayor responsabilidad del líder es ser un ejemplo con su conducta, ser como Jesús para que los demás sean como Él. Además de esto, los líderes jóvenes que han tenido éxito rápidamente, a veces olvidan que no saben todo acerca de cada situación o que saben mejor que todos los demás. Esta es una de las cosas que muchos jóvenes tienen que lidiar con esto hoy en día, que a veces se les suben los humitos a la cabeza, creen que son ellos los que lo saben todo y que si ellos no manejan o hacen tales cosas, nadie más lo puede hacer. Y qué bueno, ¿verdad?, sobre este tema, porque creo que vamos a aprender mucho sobre esto. Así es, y yo creo que todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, hemos sido parte de una directiva juvenil en la iglesia. Claro. Hemos sido líderes de jóvenes, yo actualmente soy líder de jóvenes. Nuestro ministro Edgar Montilla nos puede hablar mucho de eso, porque yo sé que también él fue líder juvenil, ¿verdad? Claro que sí, yo duré un tiempo como pastor juvenil y aparte de eso tuve la oportunidad de trabajar en una institución, una fundación que es un apéndice de Compassion International. Duré ahí 3 años y tanto y teníamos 700 y tantos jóvenes, entre jóvenes, adolescentes y niños.
Y me tocó trabajar 3 años y medio con esta fundación llamada Cambiando Vida. Y créanme que es un reto trabajar con jóvenes, con adolescentes que están en una edad esponja, donde quieren absorber todo, donde quieren experimentar todo, quieren vivir todo, pero aparte de eso, los lugares donde cada uno de esos jóvenes nacen, la familia que le tocó tener. Miren, es un reto, vamos a decir, hiperbólico, si se le puede llamar así, porque usted tiene que lidiar con la edad, la etapa propia de la edad, y también tiene que lidiar con sus emociones, con sus desaciertos y sus ciertos, y también con los ataques que ellos per se reciben, porque ese deseo de querer vivir, de querer experimentar, de querer ser muchas cosas en esa edad, le convierte en una presa fácil del enemigo y de las tentaciones del mundo. Por eso es un reto trabajar con jóvenes. Así es. Yo creo que el líder en la iglesia, el líder juvenil o el pastor juvenil es uno de los que más pues tiene, ¿verdad?, ese peso, esa carga, por bien lo que acaba de decir nuestro compañero. Y ciertamente hoy venimos a hablar de ese tema para desglosarlo y para que todos los que nos escuchan pues aprendan un poquito más, y lo que ya saben pues refresquemos la memoria acerca de eso. Así que vamos a presentar a nuestros invitados. Bueno, vamos a esperar un momento porque nuestros invitados todavía están en un asunto técnico ahí, estamos presentando una situación técnica, pero podemos decir que yo sé que ellos nos van a bendecir, dos invitados de otros países, y casi siempre lo vamos a estar haciendo así, trayendo invitados internacionales. Bueno, porque acá en San Pedro hay muchos jóvenes, mucha gente talentosa, pero a veces sentimos que es un tanto repetitivo, porque algunos hermanos de otros programas también invitan y como que se vuelve un poquito repetitivo. Pero queremos conocer otras culturas, queremos conocer otros países, cómo es el evangelio en esos países, cómo es el liderazgo juvenil en esos países. Por ejemplo, un liderazgo juvenil en República Dominicana no es igual que un liderazgo juvenil en Centroamérica. Por ejemplo, un liderazgo juvenil en El Salvador. O sea, estamos hablando de un lugar que, aunque por el presidente que tienen ahora es un tanto, quizás hay un poquito más de seguridad, pero imagínense un liderazgo juvenil en El Salvador, donde están estas bandas armadas llamadas los maras, o las maras, Salvatrucha, Mara 18, bueno, todos los Europa temas, también, todos los números. Con tantas... Exacto. Entonces, imagínense estos jóvenes que muchos de ellos salen de las pandillas, los matan dentro de la iglesia. Es difícil. O sea, los retos cambian de acuerdo a el lugar geográfico, de acuerdo al país, y aún así, de acuerdo hasta la misma denominación de iglesia. No es lo mismo un reto para un líder de una denominación un poquito conservadora que para una denominación un poquito más abierta. Hay mucha gente que le suele decir a esto moderno no, todos somos modernos. Todos somos modernos porque estamos en una hora ni siquiera moderna, posmoderna. Pero bueno, lo que queremos presentar es que los retos van a variar de acuerdo a la congregación, el concilio, el país. Esto puede variar, así que nosotros no podemos establecer un parámetro específico. Bueno, esto es lo que se tiene que hacer con los jóvenes, porque cada líder juvenil tiene un reto totalmente diferente al otro. O sea, quizás lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti. Quizás lo que funcionó en República Dominicana no va a funcionar en Panamá, o no va a funcionar en Chile, no va a funcionar en Argentina. Entonces, yo creo que estos retos nos desafían a experimentar el respaldo de Dios sin importar el lugar donde nosotros estamos. Así es. Y yo creo que todos, ¿verdad?, tenemos nuestras anécdotas, nuestras experiencias trabajando con jóvenes. Porque aparte de esos retos que bien usted mencionaba, también están esos retos personales que tenemos los líderes.
porque todo líder juvenil comienza siendo joven, valga la repetición. O sea, no te ponen después de adulto, después que ya tú eres súper maduro, después que tú has tenido muchas experiencias. A menos que haya conocido al Señor ya en esa etapa. No, y pero aunque no lo haya conocido, no te van a poner como líder juvenil. Mayormente el que dirige a un joven es un joven. Entonces, por lo tanto, todos tenemos que lidiar con nuestras propias situaciones para lidiar con las demás. Le digo por experiencia propia. A mí me costó mucho al comenzar mi ministerio de liderazgo con los jóvenes, que a veces no podía separar lo que le pasaba a ellos, lo tomaba muy para mí, y eso me afectaba mucho, porque trabajaba con cada uno de manera individual y las situaciones que pasaba, pues la tomaba demasiado para mí, y eso llegó un momento a afectarme. También a eso se le agrega que muchas veces nosotros no tenemos la madurez necesaria. Por eso, si usted se fija, el apóstol Pablo, como bien tú leías al principio, le exhortaba mucho a Timoteo. Timoteo era un pastor joven de la iglesia de Éfeso. Y vemos a un Timoteo que... Disculpa, joven para ellos, para ese entonces, pero sí. según los escritos, Timoteo tenía de 45 a 50 años. Pero en ese tiempo... en ese tiempo eran jóvenes, porque recuerda que, entiendo yo, ¿verdad? Que eran jóvenes porque no era la edad, no era igual que ahora. Sí, claro. Sí, y vemos cómo él le dice que se mantenga puro, le dice que no tenga en poco su juventud, le dicen todo lo que él tiene que seguir, y le da esos consejos valiosos que yo creo que nosotros hoy como líderes y como personas, como jóvenes, es lo que más tenemos que atesorar, ¿verdad? Que cuidar y llevarnos de eso, porque lamentablemente en la etapa de la juventud es donde más se lucha con lo que son los deseos de la carne, las debilidades, cosas que tú quieres hacer, pero no puedes, entre otras cosas. Bueno, tenemos ya a uno de nuestros invitados. Tenemos a Mario Roberto Chamalé, desde Guatemala, El Porvenir, Guatemala. Mario Roberto es líder regional de ID, o sea, Iglesia de Dios Evangelio Completo, es una región de la capital de Guatemala. De nuevo, Dios les bendiga, hermanos que están ahí en cabina. Qué gusto poderme dirigir a ustedes y estar compartiendo este tiempo tan excelente con ustedes. Gracias por la invitación. Es un gustazo estar acá compartiendo este diálogo. Dios les bendiga. Gracias también por la presentación, Edgar. Bueno, hermanos, quiero comentarles de que soy hijo de pastor. Desde una edad temprana tuve el privilegio de también nacer en un hogar cristiano. Y pues ustedes saben, ser hijo de pastor es una escuela donde sirve desde los niños, recoge la ofrenda en la escuela dominical de niños, estás luego en los adolescentes, pasas a los jóvenes. Es una escuela tremenda de liderazgo. Ya decía Edgar, hemos estado sirviendo en Generación Emergente de Iglesia de Dios Evangelio Completo, en parte en el liderazgo regional. Actualmente estamos trabajando ahora en la iglesia también a la que pertenecemos como director de Generación Emergente. En la estructura hemos cambiado un poco de puesto y hemos estado trabajando con jóvenes ya hace varios años. Edgar, creo que nos hemos conocido cuando él estuvo aquí en Guatemala, estábamos ya trabajando con jóvenes y les he estado escuchando desde que ustedes iniciaron todas las partes muy puntuales de los desafíos del liderazgo hoy en día. Y déjenme expresarme que uno de los grandes desafíos que yo considero para hoy en día acá en el liderazgo es de que seas un líder que valga la pena seguir. De estudiando todo, como les escuchaba a ustedes, los jóvenes tienen preguntas, los jóvenes tienen sueños, los adolescentes muchas veces tienen falta de identidad y el reto para el líder de jóvenes es meterse a este huracán, a muchas veces ayudarles a tener su identidad, a sobre todo discipularlos para que se acerquen a la vida que Jesucristo quiere que tengan en él. Y el desafío, uno de los grandes desafíos que yo considero en el liderazgo es que seas un líder que valga la pena seguir. Que si sos un líder que valga la pena seguir, porque Jesús es un líder, es un líder que valía la pena seguir. Como mencionaba el varón al inicio, el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Jesucristo, porque Jesucristo era un modelo de líder que valía la pena seguir. Y Pablo tal se puso que valía la pena seguirlo él también. Entonces, yo considero que uno de los desafíos es
que como líderes tengamos ese peso de que, digamos, somos líderes que vale la pena seguir. Somos líderes que podemos decirle a los jóvenes, miren, vean, como decía Pablo, vean cómo yo vivo acorde a los ejemplos de Jesucristo, y ustedes pueden seguir acorde a cómo yo vivo, porque soy un líder que estoy viviendo como Jesucristo dice. Entonces, es un desafío, como decía nuestro hermano al inicio, nuestro corazón, como líderes, es necesario tenerlo ubicado en el lugar correcto. Necesitamos tener nuestro corazón en el lugar exacto donde debe de estar, no pasar ese punto donde el liderazgo a veces nos hace pensar de que nosotros somos autosuficientes más allá de la gloria de Dios o de la gracia de Jesucristo. Tener siempre bien ubicado nuestro corazón en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Para llegar a entender, Edgar, de que nuestros jóvenes, te lo diré así, como estabas hablando en nuestro contexto, nosotros nos hemos visto acá en Guatemala, que nuestros jóvenes al final, tú tienes que preocuparte por la infraestructura de una iglesia, tienes que preocuparte por un buen programa de una actividad, tienes que preocuparte por hacer todo muy bien organizado, pero al final te das cuenta de que los jóvenes no siguen un edificio, los jóvenes no siguen un programa, los jóvenes siguen a los líderes, escuchan a los líderes. Entonces, yo quiero saber qué tan difícil es liderarse a uno mismo. Ok, esa pregunta es para mí, ¿verdad? Es que al inicio claro. no te escuchaba al inicio. Sí, yo creo que es algo muy puntual y justo lo que acabas de decir, de que a veces al líder le gusta dirigir a otros, pero no sabe cómo dirigir su vida. Yo creo que para eso es otro desafío muy claro que nosotros debemos de tener claro dentro de nuestro corazón. Y uno de esos desafíos es ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? Creo que como líderes, para nosotros tener una base fundamental de liderazgo y como tú decías, sabernos dirigir a nosotros, debemos de nosotros tener primero la identidad clara. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? El hermano estaba utilizando a Pablo al inicio y Jesús fue el ejemplo de líder. Y Jesús sabía por qué estaba aquí, Jesús sabía para qué había venido y Jesús sabía para dónde iba. Jesús sabía que estaba aquí por voluntad del Padre, que estaba para darnos paz, que estaba para darnos vida, y Jesús dijo, ahora voy a prepararnos morada. Pablo sabía por qué estaba dirigiendo. Pablo siempre se presenta como yo, el apóstol Pablo, yo, el apóstol Pablo, yo, apóstol de Jesucristo, yo, siervo de Jesucristo. Y creo que eso es uno de los grandes desafíos que debemos de tener como líderes, es de tener nosotros la identidad firme. ¿Por qué estoy liderando? ¿Para qué estoy liderando? ¿Y hacia dónde voy con mi liderazgo? Es como tú decías, no se trata únicamente de dirigir a otros y no poder dirigir mi vida. Para empezar, yo tengo que tener una identidad clara de mi liderazgo. ¿Por qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Y hacia dónde voy con el llamado que Jesucristo me hizo? Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales desde acá de Ecuador, Guayaquil. ¿Cómo les va a la gente? Reciban un cordial saludo de parte de acá de Ecuador, obviamente, ¿no? De nuestra iglesia Casa Vino Nuevo, nuestra esposa, de mis hijos. Un saludo muy cordial, fuerte abrazo. Bueno, en cuanto a la pregunta, existen muchos retos que tiene la pastoral o liderazgo juvenil. Existen muchos retos, ¿no? Pero antes de aquello, el concepto de reto es un objetivo, un desafío a nivel personal. También el reto también se le puede llamar una meta, pero también reto también se le puede llamar a una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Ahora, antes de puntualizar, comenzando con esta premisa, antes de ingresar a esto, ¿no? Fuerte, quisiera puntualizar mucho en tres aspectos muy... No sé si me escuchan claro allá, ¿sí me escuchan claro? Perfecto, perfecto. Ok.
Estamos bien, ¿no? Sí. Y entonces quiero puntualizar 3 puntos muy importantes, cuáles: liderazgo por establecerse, el liderazgo establecido por los hombres y el liderazgo establecido por Dios. Obviamente me quiero centrar en el liderazgo establecido por Dios. Por ende, así para pasar rápido, porque creo que no tengo mucho tiempo, el liderazgo por establecerse, es decir, un liderazgo que recién quiere empezar, que recién quiere comenzar, que quiere establecerse, obviamente que va a tener muchísimos retos, pero pasando rápidamente al liderazgo establecido por los hombres, es cuando específicamente estas personas no tienen un llamado de parte de Dios. Y por ende, estas personas tienden a equivocarse, a cometer grandes errores y toda la cosa. Como les digo, por favor, voy a pasar muy rápido porque me quiero centrar específicamente en el liderazgo establecido por Dios. Cuando un liderazgo es establecido por Dios, es cuando específicamente tenemos un llamado de parte de Dios, vale la redundancia, un origen, un propósito y un destino. Y es aquí donde queremos centrarnos. ¿Cuáles son los retos? Porque ese es el tema, ¿no es cierto?, en esta noche. ¿Cuáles son los retos cuando ya un liderazgo está establecido? Ya un liderazgo ya tiene años y tantas cosas. Ahora, hay 4 aspectos del cual yo quiero hablar, muy importantes, pastor. Es la cultura. Cuando hablamos de cultura, específicamente todo ministerio tiene un comportamiento, tiene decisiones, tiene tantas cosas por allí. Y es aquí cuando encontramos aspectos en la cultura, como por ejemplo romper paradigmas, ambigüedades, estructuras, pensamientos equívocos, erróneos. Muchas veces acá nosotros manejamos, acá en Ecuador, muchas veces en iglesias, y no quiero que alguien se sienta aludido por esto, por lo que voy a decir, pero lamentablemente hay muchas iglesias, sin faltarle respeto a nadie, y que el Señor sabe lo que estoy diciendo, pero la mayoría de las iglesias acá en Ecuador, algunas predican todavía ese mensaje de las 3P. Le digo el mensaje de las 3P, ¿quieren saberlo? Sí. Desata eso, siervo, espérate. Listo. Mario, dile que lo desate. El mensaje de las 3P, que aún todavía se continúa acá en Ecuador, el mensaje de las 3P es pelo, pintura y pantalón. Oh, Dios mío. Entonces, hay estructuras, hermanos, pastores, ministros que están escuchando, los amigos que nos están escuchando también. Hay estructuras que hay que romper. ¿Cuál es la cultura en esa iglesia? Y obviamente, eso es un gran reto, un gran desafío. Cuando quieres establecer un ministerio juvenil, hay muchos paradigmas, muchas entelequias, muchas ambigüedades, muchas ideas erróneas. Hay un versículo clave que me ayuda, yo no sé si lo pueda rapidito mencionar. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran. Y ahí miren lo que dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay mucha gente, hay mucha iglesia todavía, pastores y líderes que están escuchando esto. Hay muchas iglesias todavía, no, eso no me toques todavía aquí. Es que si yo dejo entrar una batería con un grupo musical, eso estás llamando al diablo, y que por aquí, que por acá. Entonces son culturas que lamentablemente hay que romper. Rápidamente, seguimos al segundo aspecto. Al segundo aspecto son los elogios. Los elogios. ¿Y qué quiere saber? ¿Y qué quiere decir Pastor Héctor con esto? Hay muchas veces, mire, los elogios muchas veces son tan peligrosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Porque ¿saben qué, pastor? Estos nos conducen a cometer errores tremendos. ¿Saben qué nos da la consecuencia? Nos da esta consecuencia de que el ego crezca en nuestras vidas, la arrogancia, nos creemos más importantes. Nadie sabe más que yo. Sí. Yo soy indispensable. Sí, eso es así. Y nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Valga la publicidad. La verdad, y es lamentable, no, yo no necesito que alguien venga y me dé mentoría, yo no necesito una cobertura porque, yo soy estudiado,
yo pisé la universidad, yo no necesito de que alguien venga y me diga una palabra porque yo soy estudiado, yo soy entendido en la materia. Y además yo he tenido calle, yo conozco calle, entonces no necesito una cobertura, no necesito a alguien que venga a hablarme, no. Che, Dios no llamó a llanero solitario. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro por ahí que hay que cogerlo con pinzas, elogios que nos manipulan muchas veces. Como sabemos que estamos trabajando con jóvenes, por ejemplo, en nuestro caso acá en Ecuador, Guayaquil, jóvenes atrevidos, se llama así, jóvenes atrevidos, ya tenemos 9 años ya, gracias a Dios, trabajando, pero nuestro ministerio como Casa Vino Nuevo tiene 47 años. La pastora de la central es mi mamá, es la pastora, yo soy el pastor juvenil, gracias a Dios. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar, hermano? ¿Qué pasa? Estamos trabajando bien con los niños de escuela bíblica, con los adolescentes, jóvenes teen, que son de 12 a 15 años, y los jóvenes atrevidos son de 16 hasta 30 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que de pronto viene el papá o la mamá de dicho jovencito y viene y dice, wow, pastor, qué tremendo, pastor, qué palabra hermosa. Y comienzan a elogiarte, te dicen el buen trabajo que estás haciendo, qué perfección, wow, qué lindo. Y de pronto esa manipulación, ¿sabe lo que conlleva? ¿A dónde quiere llegar este papá y esta mamá? Es que quiere sacar algo especial, quiere que pongas una aceptación hacia su hijo y que le pongas mayor cuidado. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Esto es lo que está sucediendo, el elogio, te manipulan, incrementa el ego y eso no debe faltar. Ya vamos el primer paso, la cultura, que hay que romper paradigmas. El segundo paso, los elogios. Y tercer paso, las promesas. La mayoría de nosotros, los cristianos, nos prometemos a todo el mundo y decimos, mañana hacemos tal cosa, mañana aquello, mañana, y la verdad, lamentablemente, no cumplimos. Por favor, pastor juvenil, líder juvenil o pastores, la pastoral en general, por favor, si usted promete algo en el nombre de Jesús, lo emplazo en el nombre de Jesús a que cumpla lo que ha prometido. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Siempre será muy necesario cumplir las promesas, tener el compromiso, la pasión. Ser un líder coherente, una entrega fallida puede afectar todo el ministerio, mis hermanos. El liderazgo, porque se rompe la capacidad de confianza. La gente, cuando tú le prometiste algo, la juventud en este caso, cuando tú le prometiste algo y no lo cumples, entonces se rompe la confianza y comienzan a decir, no, yo no creo en ese pastor, esa pastor es falsa, ese pastor es mentiroso, ese pastor como que le falta congruencia, como que no tiene coherencia ese pastor. Vamos al número 4. Ok, rápidamente. Sé ejemplo. Yo creo que este es el último. Sé ejemplo. Mire, una ocasión, un gran ministro del Señor, no sé si lo conozcan, a nivel internacional, un hombre de Dios, profeta de Dios, me dijo, Héctor, tú quieres ser un gran líder, un gran ministro de Dios, un gran pastor juvenil. Digo, claro, obviamente que quiero ser. Y me dice, Héctor, mira, ama a la gente que está contigo. Valóralos. Mira, así que hay un cumpleaños de ellos, del negrito, del cholito. Disculpen, no quiero ser despectivo, pero así muchas veces se trata porque somos racistas. Y como liderazgo decimos, no, yo no quiero ir a esa fiesta de tal. No. Bien, si tú eres llamado a la pastoral juvenil, si tú eres un líder juvenil, ama a la gente, ama a tu equipo, valóralos, hónralos, dile que tú estás allí con ellos, dile que tú estás orando con ellos. Ahí, afírmalos, dale cobertura, bendice sus vidas. Y para terminar, hay algo muy importante, hermanos. Quiero cerrar con esto. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar. Si tengan antes de cerrar una pregunta, disculpen. Tenemos algunas preguntitas, como tenemos también a Mario, le vamos a hacer algunas preguntas así rápido a ambos. Ya el tiempo se nos está terminando. Entonces, sigan nomás y yo me acoplo, tranquilos. Nuestro hermano Pastor Eugenio Díez estará preguntándole a mi hermano Mario Roberto y luego también a usted.
Sí, Ok. la pregunta que le tengo es, ¿sabe que los jóvenes suelen cometer muchos errores? Esto es para Mario primero. Sí, para Mario. Al inicio, ¿verdad? De su llamado o de su liderazgo. La pregunta es, ¿qué tan comunes o cuáles errores comunes cometen los jóvenes en el liderazgo, especialmente por inexperiencia? ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen los jóvenes líderes por inexperiencia? Bueno, hermano, déjame decirte que te podría decir que cuando tú eres llamado a un liderazgo, necesitas saber y entender que entonces tienes que prepararte para el liderazgo. Definitivamente va a haber un momento en que vas a ser un novato. Y creo que una de las cosas, o una de las cosas erróneas que a veces no tenemos, era justo lo que decía nuestro hermano ahí ¿de dónde dijiste, Edgar, que era? Ecuador, Ecuador. Ecuador. Es de que a veces tienes que aceptar que tienes que prepararte, que tienes que crecer, que tienes que salir de ciertos moldes, que las generaciones van cambiando. Y creo que uno de los grandes errores dentro del liderazgo a veces es no crecer, no prepararse. No prepararse para dirigir a los jóvenes, no prepararse. Como líder, tienes que crecer y ese crecimiento te va a llevar a prepararte. Los jóvenes tienen preguntas y tú tienes que ser un líder capaz de responder. Tal vez no capaz de sabértelo todo, no una persona que te vas a aceptar a sabértelo todo, pero sí capaz de dar una respuesta a lo que los jóvenes te vayan a preguntar. Fíjate que hace poco tuve la experiencia de estar en un foro con unos jóvenes, ahí siempre de IDEC nos invitaron, y normalmente para un foro, unas preguntas, te dan un tema que tú tienes que llevar. Y yo estuve preguntando, mira cuál es el tema que hay que llevar para estar preparado con las preguntas. Y me dicen, no hay tema, es de lo que los jóvenes se les ocurre que te vayan a preguntar. Y yo les pregunto, dame un tema. No hay tema. Y yo, Dios mío, bueno, entonces tú no sabes dónde te prepararte, tienes que haber crecido, y entonces es donde vale la pena de que a todos los lugares, conferencias, etcétera, donde hayas estado, estudios, tienen que valer. Y tal fue que llegué, y literalmente así fue, estuve en el foro, y los jóvenes empezaron a preguntar, tú te imaginas, de un lado una pregunta, de otro lado otra pregunta, de otro lado hasta otro tema, otra pregunta. Y entonces uno de los errores que puedes cometer como líder es no preparar. Tienes que prepararte en la Biblia, tienes que crecer, tienes que estar listo para que lo que los jóvenes te exijan. Perdón, yo creo que también estar presto a recibir el buen consejo oportunamente. Por ejemplo, decíamos al principio que Timoteo tenía al apóstol Pablo, quien le aconsejaba. O sea, tenía a Dios, pero también tenía al apóstol Pablo. Hay jóvenes que a veces no quieren recibir el consejo cuando se están desviando, cuando no tienen una orientación bien clara. Tenemos otra pregunta para Antoniel. Así es. Si me dejas agregar, creo que sí, y otro creo que justo lo mencionaba el hermano de Ecuador, es que tienes que entender que cuando te preparas te preparas para servir, y sobre todo la preparación tiene que haber algo, que era lo que a Pablo lo hacía tan influyente, era el Espíritu Santo, era la presencia de Dios en él. Entonces cuando tú te preparas, luego debes de entender que sobre todo ello debe estar la presencia de Dios. Entonces cuando está la presencia de Dios pasa justo eso que tú dices, aceptas consejos, sabes que tienes que ir a la Biblia, sabes que Dios te va a hablar por X, por Y, y vas a seguir creciendo. Que cada día el sistema, ¿verdad? El sistema nos arropa a los jóvenes, nos bombardea a los jóvenes para que los jóvenes se desvíen. Entonces, nosotros como líderes tenemos ese gran reto, ¿verdad?, de guiarlos. Ahora bien, ¿qué nos falta como líder para tener una generación de juventud que sea más santa e íntegra a Dios? Interesante esa pregunta. Por ahí yo siempre digo que cuando tú tomas las cosas de Dios en serio, escuche, hermano, cuando usted toma las cosas de Dios en serio, el Dios de los cielos lo va a tomar en serio. Y la gente que está pisando sus pisadas, vale la redundancia, la gente que viene detrás suyo, ellos dicen, wow, yo quiero ser como ese ministro. Ellos necesitan ver que usted es un hombre santo. Ellos necesitan ver de que usted es un hombre de ejemplo. Ellos necesitan ver de que usted ama a Dios con una pasión, con un compromiso. Ellos necesitan ver de que usted es un hombre correcto, un hombre prudente, un hombre sabio, lleno de Dios. Que sepan
la juventud que sepan de que usted es un hombre santo y sobre todo de que dentro de usted vive el Espíritu Santo. Les cuento algo, mire, nosotros acá en Jóvenes Atrevidos manejamos más o menos, no quiero ser ostentoso ni exagerar, ¿no? Pero más o menos tenemos todos los viernes, en este momento los chicos están allá en la parte de arriba de Jóvenes Atrevidos, Casa Vino Nuevo, y más o menos hay unos 120 a 150 jóvenes. Eso los manejamos todos los viernes y los sábados. Jóvenes de diferentes culturas, diferentes índoles y tantas cosas. ¿Qué es lo que nosotros le hacemos para que ellos, miren, al principio ellos van quizás porque quieren conocer a la chica y wow, esa chica se viste bonito, ese chico, que wow, qué simpático, qué hermoso, pero de pronto ellos van por la chica, ellos van por el chico, pero de pronto vienen, no solamente van por eso, sino que nosotros hacemos competencia, hacemos algo competitivo donde algo diferente, algo loco, algo diferente, sin salirnos del margen bíblico, sin salirnos de romper cosas que bueno, lo que quiero llegar es que la liturgia en la parte de Jóvenes Atrevidos es muy diferente. Entonces, van por los chicos, van por las chicas, después van por la competencia y al final nosotros entregamos ¿cómo se llama? En el final nosotros entregamos una palabra, va mezclada en el buen sentido, lo digo así, porque hay que ponerle a los jóvenes, hay que darles una matiz. Bueno, yo soy estudiante de psicología, le meto alguna parte psicológica, pero al final vengo con un remate, algo bíblico, donde ellos dicen, wow, qué palabra me impactó, qué tremendo. Y esos jóvenes, miren, van por la novia, van por el lunch, y terminan al final enamorándose de Dios y dicen, pastor, me rindo, bandera blanca, ya no quiero más guerra en mi vida, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Entonces depende mucho de eso. Muchos años atrás yo me preocupaba, la verdad, qué mensaje le voy a dar a la juventud. Señor, ¿cómo me paro? ¿Cómo me visto? El Espíritu Santo, hey, tranquilo, yo soy el que convenzo. Tú solamente búscame a mí, busca mi presencia y yo soy el que voy a actuar, yo soy el que voy a convencer a la juventud. No sé si estoy contestando su pregunta. Poderoso, interesantísimo también. Yo sé que hay muchos hermanos que están ahí en sintonía. Si usted gusta llamar, puede llamar al 809-246-5203 y estaremos, usted puede compartir, puede dejar sus preguntas a los hermanos, el hermano Otoniel Brada desde Ecuador y nuestro hermano Mario Roberto Chamalé desde Guatemala en este programa Claramente Discutido, versión juvenil, los jóvenes hablan. Qué bueno, miren, esto es interesante, tener invitados de otra cultura, con otra idiosincrasia, y los aportes que están trayendo a la juventud de acá, de la región San Pedro de Macorís. Oiga bien, San Pedro de Macorís, Ciudad del Espíritu Santo, se llama nuestra ciudad, para que tengan una idea. Tenemos una llamadita por ahí, Bueno, le cedo el paso a nuestro pastor de Guatemala. Sí, aunque no escuché muy bien la pregunta, por favor la puede repetir. Nuestra hermana decía que si en sus congregaciones, los jóvenes que ustedes dirigen, ¿tienen ustedes algunos tabúes para hablarle de temas quizá un tanto espinosos a sus jóvenes? Ok, mira, bien hermanos, yo, en nuestra iglesia y de hecho en nuestra estructura, nos hemos dado cuenta que no puedes hablarle dentro de la congregación juvenil, no puedes hablar de ciertos temas específicos en general. Por eso te decía que es necesario que el líder se prepare para que sepa que dentro de un líder, dentro de un equipo o de una congregación de jóvenes en general, vas a tener adolescentes entre 12 a 14, 15 años, vas a tener jóvenes entre 17, 18, 19, 20 años, vas a tener jóvenes ya maduros entre 20 a 25, donde los temas no pueden ser los mismos. Tú no le vas a hablar al de 25 lo que tiene que escuchar el de 14. Entonces, te das cuenta de que tienes que trabajar, y nos dimos cuenta de que quizás sí dentro de la iglesia había muchas cosas que nos daba pena hablar, como la sexualidad, que algunas iglesias la veían como algo que no debía hablarse dentro de la iglesia. Wow. Y entonces nuestros jóvenes lo escuchaban afuera en la calle
y lo escuchaban de una manera inadecuada. Exacto. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Sexo, en la iglesia te dice, mira, el sexo es algo, un privilegio que Dios dio, pero debe de llevarse en un debido orden conforme a la palabra del Señor. Pero cuando ellos lo escuchan en la calle, lo escuchan de una manera diferente, que tienen que hacerlo porque son jóvenes, que es parte de la vida, que tienen que disfrutarlo. Pero entonces te das cuenta que estos temas no podían estar fuera de la iglesia, pero que no los podías hablar con los jóvenes a todas las edades en general. Entonces a los adolescentes tienes que saber que a veces les tienes que hablar de identidad, porque la adolescencia sufre mucho a veces de carencia de identidad, y es donde tú tienes que aparecer como el líder, desafiante, como decía el varón, poniendo el ejemplo, poniendo de lo que haces, de lo que vos sos, de cómo vivís tu vida de líder, para que ellos también puedan encontrar una identidad en Jesucristo. Y los jóvenes, te das cuenta que los jóvenes de entre 17 y 18 tienes que hablarles de sus sueños, de sus futuros noviazgos, de sus universidades, cómo deben de poner primero al Señor sobre todas las cosas. Entonces, en cierta época también amputaron a muchas generaciones que ir a la universidad era malo, que soñar era malo, que querer tener un trabajo era malo, que querer tener una casa grande era malo. Y eso fue un tabú malo, porque tú debes de enseñar en la casa del Señor que primero debes de buscar a Dios sobre todas las cosas, pero debes de enseñar a los jóvenes que deben de soñar, que deben de graduarse, que deben de buscar sus sueños, que deben de luchar por lo que buscan, pero que sobre todos esos sueños deben de estar Dios. Amén, amén. Wow. Mario, el tiempo ya se nos está yendo. Vamos a dejar que nuestro hermano Colón, Otoniel, perdón, nos dé ahí rapidito, que ya nos queda un minuto. Hermano Otoniel. Sí, pixelando las palabras que dice el pastor, tiene mucha veracidad, porque siempre los niños de escuela bíblica tienen que darle un mensaje, como se dice, sopita, un mensaje diferente. Ya unos niños ya, por ejemplo, de 15, que son los jóvenes teen, que son de los adolescentes hasta la edad de 15 años, es otro tema. Ahora, pero el tema donde nosotros trabajamos son de 16 a 30 años, son temas donde ahí se rompen los paradigmas, ahí no existe tabúes ni nada, y donde muchas veces se hacen preguntas, se hablan temas de masturbación, sexualidad. Muchas veces el tema picante, usted se para en un público y comienza a hablar, comienza a hablar del sexo, y la gente comienza a mirarse como el Chavo. Yo no sé si ustedes comienzan a darle la chiripiorca y hablan de sexo y comienzan a virarse, a mutarse, y sexo y todos los hermanos así. Entonces, eso, hermano, nosotros rompemos todos esos esquemas, ¿no? Y se hablan así, tan literal los temas, y esos jóvenes. Mira, ahora, lo que hago yo en el nombre de Jesús, trato de dar un mensaje. Mire, por ejemplo, yo hablo de las drogas, por decirlo así, y mucha gente comete el error de ponerle las drogas y lo hacemos como propaganda y no lo hacemos de manera preventiva. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si hablamos de la masturbación, hablamos como de una propaganda, y el niño o el joven que nunca se masturba dice, ¿qué es eso? Y va a hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo das como prevención, sino como propaganda. Entonces, si tú lo das... Bueno, hermano Otoniel, el tiempo se nos ha acabado. Miren, públicamente... Sí, disculpe. Oigan bien, públicamente hoy los hacemos parte importante de este programa, y lo vamos a estar cada X tiempo invitando. Bueno, a veces le va a tocar con Mario Roberto, pero le puede tocar con otro joven de otro país, y igual a ti, Mario, te puede tocar ¡qué bueno! De Costa Rica, de Perú. Así que, pero ya ustedes son parte importante de este programa. Lo unjo en el nombre de Jesús. Miren, no hay tiempo para más. Ya se nos terminó. Dios le bendiga, Dios le guarde, y bye bye, mis hermanos. Seguimos en contacto. Bendiciones, bye. Saludos. Bendiciones. Cielo FM, tu radio favorita.